Bueno, pues soy Norma Adriana Magaña Madrigal, más familiarmente como Adriana Magaña, porque es como me llaman mis amigos y mi familia, aunque mucha gente en un tema público me dice Norma, pero no sé si tú me dices, a mí no me gusta tanto el Norma. Y bueno, soy una europense que ha tenido la oportunidad de estar con muchas experiencias de vida, con una familia europense también de nacimiento, salvo mi madre que no era de aquí, pero bueno, creció desde muy pequeña aquí y pues muy comprometida con mi ciudad en cuanto a poder tener la posibilidad de tener espacios que nos den una tranquilidad que es consciente de que si no haces lo que te toca hacer en tu propio lugar, pues está más complicado que puedas hacerlo a nivel más grande, a nivel estado, a nivel este, república o país o mundo entero. Y bueno, soy una europense, una persona que ya ahora ha tenido la oportunidad de tener muchas experiencias de vida y que ahora en este momento que ya no soy tan joven, estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida al ser mamá. Sí, yo sí, mi padre también, mi madre no, mi madre nació en Temiscatío, Michoacán, le tocó irse a Paxingán y de Paxingán se vino para acá muy jovencita, a los 12, 14 años quizás, mi padre sí, de origen totalmente europense, inclusive en las anécdotas familiares siempre preguntaba, ¿y de qué familia es? Pensaba que toda Europa nos conocíamos, ¿no? A cosa que ha cambiado con el paso del tiempo, pero siempre que conocía a alguien, él decía, ¿y de qué familia viene? Como si fuera un Europa aún muy conocido. Y bueno, los dos se conocieron aquí y todos mis hermanos y demás hemos estado aquí, ¿no? Sí, yo crecí, desde muy chiquita me llevaron a la Colonia Revolución, ahí justo en la pista vieja, que ya famosa calle que quieren cambiar de nombre, que quisieron cambiar de nombre en algún momento, es la Colonia Revolución, muchos lo confunden con Paseo Lázaro Cárdenas, por ahí tienen la casa familiar y bueno, ahí crecí yo desde muy pequeña hasta hace muy poquitos años que todavía radicaba en esa zona por motivos de espacio, me cambié ahora a estos rumbos del oriente de la ciudad, pero bueno, ahí crecí y bueno, los juegos típicos era, o el permiso, la emoción de niña era salir a la calle a jugar, algo que ahora no se puede. Afortunadamente, en esos entonces mi calle no era tan transitada como lo es ahora, además de que estaba en una condición muy deplorable en su momento, pues nos permitía salir a jugar con los vecinos y era como el tema más agradable el poder salir, pues que hacia las escondidas, que hacia la traes, que hacia las muñecas o a hacer cosas con tierra, porque aún la ciudad no se modernizaba tanto en temas de pavimento. Pues de alguna manera siempre he sido tranquila, nunca he sido de conflicto, soy la más chica de mi familia, somos 4, bueno, fuimos 5, un pequeño después de mí, pero falleció muy pequeñito, entonces yo fui la menor de mis 4 hermanos vivos, 5 en general, y bueno, la verdad es que sí, entre consentida de los dos, porque bueno, tenía 2 hombres y una hermana mayor, cuando mis hermanos se enojaban conmigo, mi hermana defendía, o al revés, cuando me peleaba con mi hermana, mis hermanos me defendían. Entonces, tuve una infancia, yo puedo decir que muy feliz. No recuerdo aún cuando mi madre estaba ya delicada de salud y que yo creo que en esos momentos de tu vida donde estás ya consciente de que vas a dar un paso diferente, te decía, discúlpame por muchas cosas. Y la verdad es que yo no recuerdo nada malo que poderle disculpar a ella ni a mi padre, porque al final de cuentas yo viví una infancia muy tranquila y muy feliz con ellos. Y sí, había seguramente carencias, ella se acordaba de muchas cosas que yo en mi mente no, porque fue una infancia tan feliz que la verdad es que no lo recuerdo así. La mayor vez que me acuerdo que me regañaron fue por haber roto un nacimiento de cerámica, por andar jugando a las escondidas, algo, y era de mi abuelita, entonces fue como el mayor regaño. Y cuenta mi mamá que son cosas que yo tampoco me acuerdo, y yo me fui a un rincón a llorar y a sentirme ya que lo sentía mucho y a pedirle a todos los santos o no sé a quién que me disculparan, ¿no? Y la verdad es que fui una niña, yo creo, tranquila. Sí tengo mis momentos alterados, sí tengo mis historias por ahí donde, por supuesto, con mi hermano, el que sigue de mí, peleábamos mucho en cierto momento, pero creo que en general fue una infancia tranquila y divertida, como con las carencias
que muchas familias tienen, pero también con muchas bendiciones y muchas posibilidades de poder ir a escuelas tanto públicas como privadas, como poder salir de vez en cuando a algún paseo familiar o los paseos estos típicos que era ir de día de campo, que salías al cerro y que no tenías ninguna dificultad de poder convivir y que era muy bonito, ¿no? Poder ir al cerro o pararte con una comida que hacía la mamá y ponerte a medio de la carretera sin el pendiente de lo que sucediera. Por supuesto que son cosas que se añoran. Pues bueno, me acuerdo mucho del preescolar, que bueno, tampoco es algo que yo me acuerdo como tal, o sea, sí tengo la idea, era un preescolar que estaba ahí muy cerca de mi casa y a la edad, pues de seguramente 4 o 5 años, la edad que ahora tienen mis hijos, yo recuerdo que me iba sola y para mí esa como guau, la emoción, y no me iba sola, mi mamá seguramente me vigilaba, pero como estaba a 2 cuadras de mi casa, pues ella me veía y me hacía acompañamiento a la distancia. Y me acuerdo mucho que era una escuela de palitos y a mí la disfrutaba mucho. Ya después por temas de mis hermanos que iban a otra escuela me tuvieron que mover. Estuve, la mayor parte de mis escuelas sí fueron privadas, algo que reconozco el esfuerzo de mis padres por ello en su momento, porque me tocó una época escolar muy complicada donde eran muy comunes las ausencias en las escuelas públicas, ¿no? Por la misma dinámica o la política. Quizás en ese entonces había muchos paros y huelgas en las escuelas, entonces mis papás hicieron un esfuerzo importante por mantenerme en escuelas privadas. Estuve en el Colegio Hidalgo, que estaba en Saravia, antes de que se moviera justamente esa escuela. Después estuve en el Instituto Morelos y en la prepa estuve en el Don Bosco y la licenciatura también la estudié en la Universidad de Don Bosco. Después hice una maestría que no me titulé en el INSET, en Morelia, y estuve haciendo algunos diplomados en línea, algunas especialidades en línea, pero bueno, todo con ese esfuerzo que implica el pagar una educación pensando en que te va a abrir herramientas para la vida. De maestros, tengo muchos recuerdos de maestros, pero no puedo decir de uno en particular que me haya como marcado, o sea, recuerdo a muchos con mucho cariño, de la secundaria especialmente, de la primaria también, y cuando me los encuentro al paso del tiempo, por supuesto que me da mucho gusto poderlos ver. De la universidad, a quien agradezco y me abrió también las puertas en mucho sentido, el director de mi carrera en su momento, algunos otros maestros que me permitieron como brincar más allá de lo que comúnmente quizás quería la mayoría, ¿no? Yo soy licenciada en pedagogía, todos creen que soy abogada, pero no, o quizás por el tema político, pero no, yo soy pedagoga. Y bueno, estudié eso por azares del destino, la verdad no es algo que yo quisiera al 100%. Yo, la verdad es que estudié en la prepa el bachillerato de químico-biológicas por un tema de que era el bachillerato más amplio y que eso me permitiría ir a cualquier carrera que yo quisiera. Pero lo que tenía cierto es que no quería estudiar ninguna materia o una carrera que fuera muy de libros, aunque me encanta leer, y acabé estudiando algo que es de mucha lectura. Todas las carreras son de mucha lectura, aunque digan que no, todas tienes que leer mucho. Eso es una verdad, no hay carreras que sean prácticas al 100% ni que sean teóricas al 100%. Entonces, en ese entonces, en la preparatoria, conocí a un par de amigos que estaban estudiando pedagogía y me abrieron como el tema de la posibilidad de lo que era la pedagogía. Yo tenía la idea, como quizás muchos lo tienen, que es para ser maestra, y no, es un mundo mucho más amplio que eso y las posibilidades de poder hacer de todo. Y como que nunca me ha gustado encerrarme en algo propio, sino que soy como, me gusta esto, me encajo en esa cosa y luego sigo con otra, pero no soy como muy firme en una sola idea, sino que me gustan, soy muy fácil de poder animarme con las cosas y decir, vamos a entrarle a esto, pero también me puedo cambiar a otra. Y eso, en ese momento así me lo plantearon. Yo me iba a estudiar licenciatura en preescolar, no porque quisiera ser maestra de niños, sino porque tenía la carrera de teatro. Entonces a mí me encantaba el tema del teatro. Nunca he sido buena, yo creo que soy de las personas que en temas culturales ni sé bailar, ni sé cantar, ni sé hacer teatro, pero me encanta disfrutarlos. Entonces quizás por eso mi orientación un poquito a lo que he hecho en mi formación ya profesional y académica, pues tiene que ver mucho con la cercanía del teatro, con las artes en general, porque lo disfruto mucho. Entonces, por eso estudié pedagogía. Recuerdo que el primer año mi mamá me decía, ¿y cómo te sientes? Porque ella sabía que yo quería estudiar otra cosa. Y finalmente acabé los 4 años justamente por terminar el ciclo y agradezco porque me abrió un panorama mucho más amplio. Muy poco me dediqué a la docencia, sin embargo sí lo hice y es algo que también me gusta mucho. Estuve trabajando mis primeras experiencias, de hecho yo agradezco mucho porque cuando sales de la universidad siempre piensas
¿qué voy a hacer? Y te empiezas a cuestionar, ¿no? Ya estudiaste siempre con esa idea meritocrática de que estudiaste y que ahora vas a conseguir un buen trabajo, cosa que ahora entiendo a los jóvenes que muchos ya no quieren estudiar una carrera porque dices, bueno, voy a acabar haciendo otra cosa. Y o cuando sales o estudias ves que tu panorama profesional es muy complicado, no está tan fácil encontrar lo que tú imaginaste eh, estudiar y poderlo ejercer, a veces no se te abren las posibilidades tan inmediatas. Yo puedo decir que fui afortunada y quizás no es producto de una fortuna, sino de un trabajo constante que vas haciendo. Si tú pones el mérito desde un inicio a hacer las cosas lo mejor posible, de que demuestras que tienes capacidad o que te esfuerzas, aunque no la tengas, pero te esfuerzas hasta conseguirlo, pues seguramente eso vieron en mí algunos maestros y saliendo yo de la universidad me ofertaron mi primer trabajo. Tenía yo pues un mes que había salido de la universidad sin titular y entonces entro a formar el departamento pedagógico de la licenciatura en Derecho de la Universidad Don Bosco. Mi propio director en ese momento me recomendó, entonces empecé a trabajar recién egresada pues con magistrados, con abogados, con gente ya titulada en la carrera de Derecho y bueno, a un poquito hablarles de la didáctica, de la pedagogía, de cómo facilitar el tema de la transmisión de un conocimiento. Y bueno, estuve ahí prácticamente como 2 años. Después de eso, mi idea siempre fue como irme a algún otro lado, explorarlo. Desde la universidad era algo que me llamaba la atención, el poderme ir a otro lado y vivir esa parte independiente que uno como joven a veces quiere vivir. No lo hice, pero terminando ese periodo decidí irme a Estados Unidos. Estuve 6 meses por allá, según yo perfeccionando el inglés, algo que no logré tampoco. Lo entiendo bien, pero no, eso sí, nunca lo he conseguido. Quizás me da mucha pena hacerlo, lo entiendo, pero me cuesta mucho platicarlo. Tenía familia ya, como quizás muchos en nuestro país tienen familia en Estados Unidos, me fui con ella, pero pues fui a un lugar donde se habla mucho español, ¿no? California, y pues no, me tocó, regresé. Seguí trabajando, empecé con actividades de docencia, estuve dando más clases en nivel medio, superior y superior, es la experiencia que tuve, pero estuve cerca de unos 4 o 5 años trabajando en el ámbito propiamente de la pedagogía. Sí, fíjate que surge porque yo, bueno, en ese afán de viajar y de conocer, que es una de las inquietudes que siempre he tenido, desde secundaria tenía una de mis mejores amigas en su momento, que por desgracia dejó de ser mi amiga por temas políticos, pero ella sí estaba muy metida en temas políticos, su familia estaba bien comprometida y a mí me empezaba a invitar, había un área de jóvenes, regularmente los partidos políticos tratando de motivar a la participación juvenil, pues invitan a los jóvenes a hacer sus grupos juveniles, así es como ella, que era de una militancia o su familia de militancia de Acción Nacional, del Partido de Acción Nacional, me invita y bueno, fue como la oportunidad de poder tener el pretexto perfecto para viajar, para ir a diferentes congresos juveniles, además de que podías conocer pues, a personajes que en su momento sonaban mucho, ¿no? Como en su momento el primer presidente que fue contrario, fue de oposición, como Vicente Fox, como el mismo Felipe Calderón, que bueno, tendrán sus pros y sus contras, pero en algún momento pues son los grandes personajes del país, o un Carlos Castillo Peraza, un gran ideólogo también del PAN, y que empiezas a conocer lugares, que vas a Monterrey, que vas a San Luis Potosí, y entre la convivencia juvenil, pues te va atrapando el tema de participar, no propiamente una actividad política, como tal, yo quería ser diputada, yo no, nunca lo pensé, más bien fue esa dinámica y desde muy pequeña yo recuerdo tener mucho sentido social, quizás por mis papás, que si bien se dedicaban al trabajo, pero sí tenían un sentido muy colectivo, ¿no? Cualquier cosa que había que hacer en la colonia, ellos eran los primeros dispuestos a hacerlo, tanto mi padre como mi madre, fiestas de la iglesia, que finalmente estaban luego muy vinculados también, pues eran de los que cooperaban. Y desde pequeña yo en el Colegio Hidalgo recuerdo que teníamos también grupos juveniles, ¿no? En primaria estuve en un grupo juvenil de las Hijas de María, así se llamaba, era un colegio católico, en el Morelos también, lo que fue Ciudad Nueva Marista. Entonces empiezas a tener muchos vínculos con jóvenes, a poder viajar, pero va más allá hacia el sentido de poder hacer algo por tu comunidad. En la primaria recuerdo yo que nos hacían o nos invitaban a darle de comer a algún niño que no tuviera alguna comida o a llevar, compartir algo de nuestros alimentos con ellos y son cosas que te quedan marcadas. Finalmente los partidos políticos, en su esencia, sin hacer distinción de alguno en particular, pues buscan cómo hacer un tema social. Entonces esa parte me gustaba mucho porque íbamos a colonias, porque hacíamos labor social con los niños, porque hacíamos labor social con las
con las familias, limpiábamos, y ese es un tema que siempre me ha gustado, ¿no? Quizás mi familia me lo inculcó, lo veía en ellos, y a mí siempre lo disfruté, ¿no? Desde pequeña, te digo, estuve en estos grupos. Cuando llega ya, pues quizás fue coincidencia que llegara a Acción Nacional. Mi familia sí tenía una cercanía con el PAN, la familia paterna, pero la familia materna no. La familia materna tenía una experiencia más como con el PRD, más con el PRI, o sea, eran momentos distintos. Y bueno, finalmente pues caí en Acción Nacional, te empiezan a ver, te empiezan a vincular. Era muy común en ese momento en el PAN que todas las elecciones fueran dentro de su militancia, que pudieras tú elegir, y se hacían dinámicas donde el que quería ser candidato se presentaba o lo presentaba a alguien más. Y bueno, siempre tratan los partidos políticos de tomar de todos los sectores la representación, que si de los jóvenes, que si de las mujeres, que si del sector empresarial, etcétera, ¿no? Alguien que vaya a sumar. Y bueno, nunca he tenido mucha dificultad en el tema de poder hablar, me gusta, a veces lo hago demasiado y lo hago muy rápido, pero bueno, hay gente que vio alguna posibilidad en mí, me invitó a presentarlo en una de estas asambleas, y bueno, de ahí te van jalando, ¿no? A las diferentes asambleas. Me tocó ir como una propuesta en una planilla en algún momento de regidora. Sin embargo, para mí fue una experiencia no grata, porque empezaba a ver como muchas divisiones internas por la lucha del poder. Ya el PAN era gobierno, tenía casi 9 años de ser gobierno, Maridoli, Juan Elvira, Maridoli, y seguía otro más, y quien me invita a mí, que fue parte del motivo por el cual rompí con esta amistad, pues me invita como el equipo contrario a esta amiga, y bueno, como que hay rencillas, y fue la parte que dije, no vuelvo a participar. Y la siguiente elección que hay, me invitan, decido no hacerlo, pero sí decido participar por la vía plurinominal. En ese entonces las listas de presidente o las listas de regidores no eran las mismas de mayoría, podía hacerse de manera independiente, podrían ser diferentes, ahora no, ahora son las mismas listas de mayoría que las de representación proporcional. Entonces busqué a un amigo, le dije, oye, vamos, ¿por qué no participamos? Y bueno, curiosamente en esa elección, después de 9 años, donde nadie pensaría que perdería, pues vienes con una racha de ganar, pues pierde el partido del cual soy parte y me toca entrar como regidora de oposición. Me toca entrar con una edad pues muy joven, alrededor de los 25 años, 24, 25 años, a ser regidora, sin ninguna experiencia, porque además el partido, aunque gobernaba el PAN mucho tiempo, 9 años, yo nunca había sido parte de gobierno. Siempre estuve estudiando en mi carrera, estuve estudiando, participaba en algunas cosas, pero nunca fui parte de la administración municipal. Entonces tenía nula experiencia en la que sucedía la administración municipal. El partido, pues por supuesto, todo defraudado, todo triste por haber perdido, ni quien se interesara en nudo. Y eso te implica que llegas y empiezas a investigar qué haces. Me tocó ser regidora la primera ocasión con Toño Lagunas, siendo yo una regidora de oposición. Y pues como no sabía nada y siempre he sido de las creyentes que cuando estás en un lugar tienes que investigar, si no le sabes ir, pues a todas las cosas que había iba, leía mucho lo que eran las leyes que nos correspondían, participaba, preguntaba mucho. Siempre me ha gustado no quedarme con las ganas. Mis padres se quejaban de que siempre que me decían un no, siempre era el por qué no, o sea, ¿por qué me dices que no si puedo hacerlo? Entonces siempre fui muy cuestionadora y eso me fue ganando un cierto eh, pues reconocimiento, digámoslo así, de cabildo, que aún siendo oposición, pues a todo iba, en todo estaba. En esa ocasión yo pedía, me acuerdo cuando nos pedían como en qué perfil querías tú atender de las regidurías, la ley orgánica manejaba la de educación, cultura y turismo junto, entonces yo pedía el tema de educación por pensar que mi perfil iba a ayudar mucho más a esa comisión de regidores. Sin embargo, había otra maestra que la quería y era una maestra del cuerpo de regidores de mayoría, y resulta pues que me dan, la dividen para quedar astutamente. El presidente en su momento dijo, no voy a quedar mal con las dos, a una le doy educación y a la otra le doy cultura y turismo, y ahí fue mi primer contacto ya como regidora de cultura y turismo. Puedo decir que en ese periodo aprendí mucho, no puedo decir que aporté gran cosa, aporté a la política en general, creo que sí, porque era de las personas, cuando estás de una manera en oposición, tienes más libertad de poder cuestionar muchas de las cosas que pasan en gobierno, sin alguna cercanía como tal, sin quien me estuviera diciendo haz esto, haz lo otro, porque había un partido detrás mío que estaba como sin siquiera saber cómo acomodarse nuevamente a esa nueva realidad. Pues pude hacer muchas cosas de una manera más libre e independiente.
lo que me permitió tener cierto reconocimiento, pues no solo entre el ayuntamiento mismo, porque mucha de la gente que estaba ahí decía, es que dice la verdad, pues no tenía nada que me impidiera decir. Muchas cosas de las que sucedían, de las que no se hacen tan bien, que en todos los gobiernos pasan, pues no tenía alguna dificultad en podérsela decir al presidente, cuando alguien de su mismo equipo quizás a veces sí se ve un poco más limitado para hacerlo. Así fue, terminando ese periodo, pues ya metida ya en temas más políticos, me invitan a que sea yo presidenta del partido, compito en una elección, la gano, soy presidenta del PAN en su momento, trabajo de la mano pues, con mucha gente del propio partido, vuelve a ganar la siguiente elección el mismo Partido de Acción Nacional, entro un poco a la administración, pero que duró muy poco, en esa administración del 2011 que fue panista, que fue la última que tuvo el PAN, y de ahí, bueno, tuve la experiencia de ser candidata a diputada en varias ocasiones, cuando menos en una federal, que me permitió conocer muchas partes del estado y de mucha militancia del PAN en el estado, y alguna local también en el 2011, fui candidata a diputada local. Y bueno, de ahí esa cercanía. Después de eso, un buen amigo con quien hice equipo en Acción Nacional, Sergio Benítez, fue diputado, me invita a trabajar con él en temas de asesoría dentro del Congreso del Estado, que me permitió conocer un poquito del Congreso del Estado, y me invita un poco a dirigir su casa de gestión en Europa. Decide lanzarse a presidente municipal, me invita nuevamente de regidora, algo que yo no deseaba, claro que se agradece, por supuesto, ¿no? Pero ya había tenido yo la oportunidad, y si algo tenía en mi mente yo es que habría que buscar siempre otras oportunidades, porque hay mucha gente que quiere ser, entonces no es correcto que limitemos a las mismas personas, sino poder ampliar y poder, es válido que estés, pero también que puedas ampliar la posibilidad a muchas personas más. Me invitan de regidora, toca perder, lamentablemente, ahí sí era la misma lista, la de mayoría que la de representación. Entro a la regiduría por segunda ocasión, también con un gobierno diferente al mío, que fue el gobierno de Víctor Manríquez, con él estuve como regidora de oposición en su primera gestión, igual con la misma dinámica, con un poco más de experiencia que la primera vez que estuve ahí, y ahí sí me permitió hacer mucha más gestión y quizás hacer mayores aportaciones al tema de cultura, y también mucho al apoyo y respaldo de él como presidente, aún siendo de oposición, que eso es algo que tiene que reconocerse, porque él tenía una visión, y la sigue teniendo, de si las cosas son buenas, pues hay que sumar al trabajo, ¿no? Entonces en ese momento logramos también con un gran equipo de gestión, desde la Casa de la Cultura, con Fabiola Mejía y algunas otras personas, Alejandra García en su momento, quienes estuvieron ahí, hacer un proyecto que permitiera gestionar recursos. Era quizás mucho más fácil gestionar recursos en algunos momentos, nunca ha sido fácil, pero había bolsas más grandes de poder participar, y logramos la gestión de un recurso importante para la construcción de un centro integral de iniciación artística, que es el que está acá por atrás del Cerezo, en la calle Villamar, con una aportación del gobierno federal en su momento, de un programa que aún existe que se llama el PAISE, que te permitía justamente equipar a los municipios, y el tema de un apoyo de un diputado en su momento, y por supuesto del gobierno municipal. Eso creo que es un tema bastante interesante, porque permite descentralizar el tema de la cultura, no solo a la Casa de la Cultura, sino toda esta zona que de alguna manera ha crecido tanto, sí con dificultades, porque bueno, los vecinos siempre que tienen un espacio de área municipal sienten que es de ellos y que pueden hacer lo que ellos quieran. Había intereses diversos, querían hacer una cancha, y llega el gobierno a imponerles un lugar diferente que no fue necesariamente pensados por ellos, pero creo que a veces se vuelve mucho más productivo que una cancha, porque a veces las canchas caen en el abandono y no las utilizan todos los niños, y este ha dado servicio a la ciudad. Logramos esa gestión, logramos también el apoyo de algunos diputados para apoyo de la Casa de la Cultura, apoyar a las bibliotecas, equipamiento que hoy sigue funcionando, tarima, sonido, equipo de luces. Y bueno, eso fue como la primera gran aportación que creo yo ya con experiencia pude hacer. También me toca la Regiduría de Cultura y Turismo, o sea, ya tenía callito en esa, no fue otra. Y bueno, de ahí el mismo Víctor se dieron cuestiones donde se empezaron a ver alianzas, PAN, PRI, PRD. La primera alianza que se dio localmente pues tenía que ver con muchos equipos. No se da una alianza PAN, PRI, PRD. En ese momento era PAN y PRD nada más, no era el PRI. No se da la alianza a nivel local, sí a nivel estatal, sí a nivel nacional.
a nivel local no, pero Víctor me invita a participar como parte de su planilla. Yo hablo con el equipo del PAN, hablo con el dirigente inclusive del PAN, pero al no ver yo también respuesta a cómo sumar cuando es irónico que tengas una alianza a nivel nacional y que localmente no puedas lograr una alianza por temas muy personales, y me dice, pues la puerta está abierta, decidí tomar la opción de salir por esa puerta, ¿no? Claro, siempre hablando de frente, nunca lo hice detrás, siempre lo hice sabiendo que hablé con claridad de mis decisiones. No fue fácil porque la verdad yo tenía militando en el PAN desde los 18 años, antes de cumplir 18 años, el único partido que conocía, me formé en él, crecí en él, tuve muchas oportunidades gracias a él y hablé con quien tenía que hacerlo, pero pues finalmente no entendía esa razón, no me sentía haciendo nada, ni siendo tan traidora, porque finalmente íbamos en una alianza. ¿Cómo puedes traicionar si a nivel nacional logras objetivos comunes con una intención y localmente no lo puedes hacer por los actores que están? Bueno, es así como llego a ser síndica con Víctor Manríquez. Me invita, pues, la segunda posición más importante que tiene en una planilla, con lo bueno y lo malo que implica, y fui clara con él también, ya que yo no me iba con el PAN, o sea, yo iba sola porque estaba renunciando al partido, el partido llevaba a su propia candidata, y aún así él acepta esas situaciones, ¿no? Entendiendo que no iba yo con toda la estructura del PAN, en el camino hubo quien se sumó por decisión personal, al igual que yo. Bueno, me toca ser síndica municipal, también con una experiencia, conociendo a un equipo diferente, y bueno, haciendo equipo también con personas que conocía de la administración anterior, pero que no tenía un largo proceso conociéndolas. Hicimos un buen equipo, un respeto también importante. Y bueno, en eso logramos también el tema de la compra de un espacio, como es la fábrica de San Pedro, que creo yo que es uno de los proyectos más grandes que tiene la ciudad. Pues fíjate que yo puedo decir que no, pero sí la viví de alguna manera. Cuando yo me tocó ser regidora, hubo una persona que conozco que me dijo, híjoles, la verdad es que sí la tienes difícil la primera vez, porque eres mujer, eres joven y eres oposición. O sea, tenía como tres características complicadas que pues no eran tan fáciles, ¿no? El ser joven, para él era como una limitante, quizás en la inexperiencia que podría quizás él suponer, el ser mujer, por supuesto, y que era oposición, pues acababa de rematar como esos temas. En el tema del propio partido, pues yo creo que a mí me abrió esa posibilidad, porque a lo mejor muchas mujeres, y ahora lo entiendo porque a mí me ha pasado a mí después de eso, siempre somos como muy cuidadoras, es un tema muy cultural que traemos, ¿no? El tema de por qué dejas de hacer ciertas cosas, pues porque tengo a mis hijos. Yo no tenía hijos, no tenía marido, entonces me daba la posibilidad de estar con muchas cosas, y posiblemente muchas mujeres que les ofrecieron la posibilidad de estar, que era muy limitado, te estoy hablando quizás de ese 30%, porque antes era un 30%, o te dejaban el tema de hombre o mujer en una suplencia, y casi siempre las mujeres iban en suplencia para cubrir el 30%. Y acá en mi caso, pues como cubría varios temas, el ser joven, el ser mujer, quizás sí me buscaban como dentro de la planilla porque tenían que equilibrar, aunque fueran un 30%. Sí, claro que esta lucha no ha sido fácil, y ahora donde hay muchas más mujeres decididas a participar, quizás se vuelve más complicado, pero en ese entonces no había mucho interés, o quien decía no porque tengo mis hijos y no los puedo dejar solos en casa, ¿no? Entonces sí es un autofreno que a veces las mujeres nos ponemos porque somos más cuidadoras, o tengo a mis papás y no los puedo dejar, o soy la que se encarga de tal cosa y no puedo hacerlo. Entonces sí hay como mucho freno, y en mi caso la verdad es que salvo ese tema, creo que me ayudó ser mujer a ocupar ese 30%. Cuando fui regidora por primera ocasión, eran planillas así, un hombre y una mujer, podría ser mujer titular o suplente, no importaba. Entonces eso ayudó un poquito en mi formación, pero fui de las afortunadas de ese 20-30% que era. Ahora afortunadamente hay un número mayor, y yo creo que esto tendría que desaparecer en algún momento, no solo por un tema de género. Yo agradezco la lucha de todas las mujeres, sin embargo también creo que es un tema de demostrar de lo que somos capaces, y no solo un tema de género, ¿no? Igual sucede con los grupos minoritarios, no por ser un grupo minoritario indígena, de la comunidad o de cualquier otra, no tendrá que ser siempre ocupado nada más por un porcentaje. Creo que son espacios que tienen que ganarse por capacidad, pero cuando la lucha es dispar, por supuesto que ayuda más, y en eso yo agradezco que la lucha de género pues nos permite estar hoy en un 50%, o inclusive decir que la siguiente será para mujer a niveles de gobernador, a nivel,
porque la brecha sí es distinta. Tenemos muy pocos años acortando esa brecha, pero han sido siglos y siglos y siglos donde la mujer no ha tenido las mismas capacidades, las mismas cualidades, no digo capacidades, la capacidad la tiene, pero no ha sido valorada en esas capacidades que tiene. Fueron dos etapas diferentes, ¿no? La primera fue como regidora, una gestión que debo de agradecer, que aún siendo yo regidora de oposición, yo creo que ni creyendo que fuera a lograr bajar el recurso, ni yo sabía qué tan difícil iba a ser, pero hicimos un buen equipo con la secretaria, con Fabiola Mejía, que mis respetos, la verdad, en temas de hacer proyectos lo hizo muy bien. Yo ayudé a facilitar las cosas. Cuando una obra pública se hace, siempre tienes que tener un proyecto, y hacer un proyecto pues tiene que hacerlo alguien especializado. Finalmente yo soy pedagoga, no soy constructora ni nada, y bueno, era complicado tener un proyecto. Víctor nos da la posibilidad, Obras Públicas hace un proyecto y nadie daba crédito a que podía ganarse, era una simple gestión, ¿no? Se logra la gestión del centro de iniciación, no nos dan lo que buscábamos, nos dan mucho menos dinero del que habíamos solicitado, y sin embargo al municipio sí le tocaba poner la parte que correspondía. Sí fue una lucha constante, debo decirlo, ¿no? Y aprendió del proceso de obras públicas, de lo que hay en medio de las obras públicas, defender un proyecto, y que este proyecto, que aunque bien no estaba, fue haciéndose más colectivo entre maestros, entre quienes querían cambiar el proyecto totalmente por diferentes razones, a poder dejar algo un poquito más funcional, que el dinero no iba a alcanzar. Entonces mi insistencia fue, déjame algo que al menos funcione, que no sea un elefante blanco, que se quede a medias, porque ya experiencia tenía. Recuerdo que el primer gobierno de que fui regidora, se intentó en los terrenos de la Expoferia hacer un centro de convenciones. Uruapan, desde que yo me acuerdo, tiene en su mente la idea de un teatro, y nunca se ha dado. Y recuerdo mucho que ya a finales de ese gobierno de Toño Laguna se gestionó, se hizo el destino de un recurso para generar un auditorio y un centro de convenciones en la antigua feria, y se quedó como elefante blanco, ¿no? O sea, no funcionó, sí se invirtió, sí se hizo una galera que nunca funcionó como tal, porque al siguiente gobierno no le interesaba, no tenía el dinero suficiente para continuar. Fue así que yo insistí en que se terminara, que no me dejaran una cosa media, sino que pudiera estar funcionando al 100%, y que eso permitiera al menos darle un uso. Hubo muchas críticas, que si estaba muy lejos, que si, porque todo como que lo queremos centralizar, a pesar de que Europa no ha crecido tanto, todo queremos centralizar en el centro. Si nos movemos del centro, decimos, ay, no, está muy lejos, pero toda la gente que vive en esta parte del Libramiento para acá, pues también ir al centro es todo un batallar. Entonces, el que estuviera, la política de ese entonces hablaba de ciertas regiones que tenías tú que utilizarla. Fui con su momento con el síndico municipal, nos dijo qué terreno, y bueno, se generó, y sí buscamos que al menos estuviera funcional. Tiene muchos detalles, ya en el camino uno se va dando cuenta, pero al menos quedó utilizable. Tan es así que hasta la fecha sigue utilizándose. Después gestionamos un recurso en una segunda, como terminamos el proceso de construcción, gestionamos un equipamiento para el mismo centro, donde fueron computadoras, sillas, un equipo de sonido y luces, que en ese entonces, estoy hablando de hace ya casi 7 años o más quizás, nos dijeron que era uno de los mejores equipos que había en Michoacán, y es una pena y una lástima que no se le dé continuidad, porque necesita mantenimiento, necesita un técnico que pueda darle uso. Pero yo siempre he dicho que todos los que se dedican a hacer cultura de una manera muy generosa desde su propia iniciativa, pues ese es un espacio. La gente se queja de no tener teatro, de no tener donde enseñar, de no tener foros. Hay foros que hacen un esfuerzo impresionante por estar, pero es complicado. Ese que es un espacio municipal debería ser mucho más aprovechado. Intentamos hacer toda una estructura. De hecho, en la estructura orgánica, cuando se hicieron los replanteamientos, el Centro de Iniciación aparece como una unidad aparte, no dentro de la Casa de la Cultura, con la intención de darle una independencia, sí, con el apoyo indiscutible, porque lo necesita tener por parte del gobierno municipal para la manutención del espacio, pero que permitiera un tema más de la sociedad de participar. Nos quedamos a medias, no lo terminamos, y ahí se quedó solo en papel, en un organigrama, sin definir mucho esa estructura que hoy permitiría un gran avance. Pero bueno, el estar físicamente ya está ahí, está equipado. Creo que tiene uno de los mejores equipos de sonido y luz que hay en la región. No sé en qué condiciones esté ahora, pero en su momento quien vino a instalarlo, que fue un especialista, nos dijo que era de lo mejor que había en la región, ¿no? Y después de eso, bueno, ya como en un segundo periodo, ya siendo síndica,
Ya no me tocaba tanto el tema de cultura, pero bueno, se dan también condiciones. Ya venía desde el tiempo que yo estaba regidora un esfuerzo importante. Aquí hay que darle el mérito a quien lo hace, que es los propios dueños de la fábrica, que en su momento siempre buscaron. Yo recuerdo desde el primer gestión que me tocó estar a mí en el 2005, la familia Isley andaba buscando que este espacio fuera público y que fuera público, que fuera público. No se dieron las condiciones, dicen que todo en algún momento se da cuando tiene que ser. En ese momento no se dio. Entiendo ahora en la historia de la fábrica que hubo un momento en el que ya estaba por darse gobierno del estado, que era Lázaro Cárdenas Batel, con gobierno municipal Mario Doli, iban a comprar la parte de la fábrica que quedaba disponible, la que tenía la fundación, desde que tenía la familia Isley, perdón, pero por cuestiones legales no se pudo, no se hizo, y bueno, ahí siguieron insistiendo. Llega Javier Marín, un gran artista, un gran uruapense, que se fue muy chico de Uruapan, pero que ha regresado justamente a generar comunidad con nosotros. Llega a Uruapan, empieza a generar un tema de exposiciones, sí impulsado por un impresionante grupo de ciudadanos, entre ellos la familia Isley y mucha comunidad más preocupada por tener espacios en Uruapan. Lo invitan a hacer una exposición. Bueno, las exposiciones previas a hacer centro cultural pues fueron muy bonitas, pero fue muy limitado a eso, ¿no? A exposiciones. Lo empiezan a convencer de la necesidad de que a partir de la cultura se cambie el tema negativo de Uruapan, ¿no? La gente, mucha gente, amigos de él inclusive, que no querían venir a Uruapan, gente que dice, ¿cómo voy a Michoacán, a Uruapan tan violento, tan esto, tan lo otro? Y empiezan a generar la idea de tener un centro cultural, empiezan a hacer una suma de voluntades, una vaquita, como dicen por ahí, a sumar esfuerzos con empresarios de Uruapan, generan un recurso. La fábrica tenía una situación complicada, la familia tenía la imperiosa necesidad de venderla para poder solventar su situación de la propia fábrica, porque si no lo hacían, pues de todas maneras la iban a perder. Se la buscan con Javier y en ese entonces nos buscan a nosotros. No fue un tema que surgiera de gobierno, sino fue un tema que surgió de Javier Marín y de la familia Isley, tratando de sumar. Con la experiencia ya en el camino, si yo no hubiera sido regidora 2 ocasiones más y síndica, por supuesto que les hubiera dicho, no, no hay manera. Así me pasó en el 2005. En algún momento llegó una persona a ofrecernos el cine Uruapan para venta en el 2005. Oye, te lo vendemos a un precio que hoy daría risa, ¿no? Y que hubiera sido una gran oportunidad para Uruapan tener un espacio propio en su momento. Y cuando yo lo hablé en su momento con el presidente de ese entonces, me dijo, no tenemos dinero, no hay manera de poderlo hacer, ¿no? Y pues me quedé con ese vacío de decir, pues no, no se pudo, ¿no? Era una gran oportunidad, pero aunque hay mucho dinero en el gobierno, todo está etiquetado y todo viene direccionado a algo. Si yo no hubiera tenido la experiencia anterior y hubiera llegado conmigo quizás la fundación a decirme, o la misma familia Isle, está este proyecto grande para Uruapan, pero implica una donación o a una fundación o a una asociación civil o a la compra de un inmueble, yo hubiera dicho, no, no hay manera. Sin embargo, como ya tenía cierta experiencia, hacíamos un buen equipo con el presidente municipal, e empezamos a explorar las posibilidades, ¿no? Se dieron como muchas cuestiones interesantes porque la fundación tenía un recurso ya sumado de mucha gente, del suyo propio. Es una asociación sin fines de lucro, es una fundación sin fines de lucro que Javier ya tiene desde el 2013, donde su función principal venía siendo cómo ayudar a las generaciones jóvenes a conocer esta parte del arte y hacer una vida a partir del arte. Entonces empieza a ajustar sus objetivos para poder hacer el centro cultural. El gobierno municipal, en ese entonces, como yo había sido parte del anterior gobierno, se vendieron los terrenos de la Expoferia, que ahora han estado tan cuestionados por ahí, para hacer lo que es el cuartel de la seguridad pública, donde están las oficinas de gobierno del estado. Y en ese entonces yo como oposición recuerdo que era un tema muy complicado porque estábamos regalando prácticamente el inmueble, un terreno muy importante para Uruapan, que bien podría ser para cualquier otra cuestión, y le estábamos dando por un tema muy sensible también, que era la seguridad, ¿no? Había un consejo de seguridad ciudadana que insistía en que sí era más necesario tener seguridad en nuestra ciudad y que tener un cuartel aquí pues iba a ayudar a esos temas.
Y bueno, entonces se vendió ese predio, pero en la discusión de ese tema, que fue uno de los temas más complicados que tuvimos que tratar en la administración pública, en una sesión de cabildo, hicimos un tiempo para poder revisar en qué términos iba y ver si podía salir, porque además, como era un tema de venta de patrimonio municipal, tendría que ir por mayoría calificada, no tendría que, o sea, no era un acuerdo por mayoría básica y necesitaba pues el apoyo de la oposición en general. Hicimos la revisión y dentro de las cláusulas que se anexaron fue el etiquetar el dinero de esa venta, porque finalmente se decidió vender, a, a comprar patrimonio o hacer una unidad administrativa, es decir, otra presidencia municipal, que se fuera etiquetado y que no se gastara en cualquier cosa, sino que tuviera una etiqueta. Así se decidió que iba a ser para una unidad administrativa, es decir, para una nueva presidencia municipal o para adecuar la presidencia municipal, y se decide dejar el dinero etiquetado. Termina la administración, nunca hubo una unidad administrativa, llega el siguiente gobierno, donde me toca ser síndica con los mismos actores, y entonces en ese entonces le digo yo al presidente, oye, tenemos un dinero resguardado que en teoría debe estar etiquetado ahí, la fundación tiene este dinero, ¿por qué no compramos la fábrica, no? Porque la propuesta de la familia Isley y de la fundación es apoyarles en el proyecto. No fue el tema de la compra, pero la única manera viable que yo veía es, no podemos darle a una fundación, al menos no la cantidad que ustedes necesitan, quizás lo que podríamos hacer es la compra del terreno, porque finalmente es patrimonio y vas a enriquecer pues el patrimonio de todos. Se decide eso, no teníamos dinero, un gobierno nunca tiene dinero para comprar patrimonio, sin embargo estaba esa cantidad de dinero ahí etiquetada, más la que tenía la fundación nos presta el dinero al municipio con la intención de devolvérselo vendiendo otros predios. Estaba yo en sindicatura, como te decía, hay muchos predios que son patrimonio municipal, algunas son áreas verdes y otras son áreas de donación. Las áreas de donación son para equipamiento urbano, para dispensarios médicos, para escuelas, para casas de cultura, para lo que quiera utilizarla la misma comunidad. Entonces, la gente o los desarrolladores de vivienda lastimosamente se lo venden a la gente como si fuera su área verde, porque además la dejan bien bonita, ¿no? Entonces, cuando tú quieres llegar a utilizarla para alguna de estas cosas o algún grupo, asociación va y te la pide, pues tienen muchas complicaciones para poderlo usar, porque la gente dice, es que es mi área verde, me vas a dejar sin área verde, y el área verde es totalmente distinta y esa sí no puede tener otro uso más que área verde. Es de donación también, pero es área verde, la de equipamiento urbano no. Y así había muchas en la ciudad que en realidad no habían podido ser utilizadas porque eran muy pequeñas, porque los vecinos no habían dejado. Entonces, intentamos primero sondear con los vecinos, el vendérselas a los mismos vecinos para que ya nadie los pudiera utilizar. Pienso yo ahora, por ejemplo, en algunos fraccionamientos que se quejan por las torres del teleférico, pues que si hubieran aceptado nuestra propuesta hoy ese espacio sería de ellos, por ejemplo, ¿no? No hubieran tenido la dificultad. Y bueno, con algunos sí logramos algún acuerdo y fueron las propiedades que se vendieron. Solo necesitamos vender 3 propiedades, propiedades del municipio, que sí teníamos la limitante porque el Código de Desarrollo Urbano no te lo permite tan fácilmente, ¿no? Ya no, antes sí podías hacer, es irónico porque no puedes hacer nada con tu patrimonio, pero también tiene sus candados que de alguna manera se han puesto al paso del tiempo. Y bueno, uno de los candados es que no se podía vender, pero la ley orgánica sí, y finalmente la que nos regía también a nosotros era la ley orgánica, siempre y cuando fuera para un tema cultural, educativo o de salud, o de también social, ¿no? Se podía dar. Y pues el tema cabía perfectamente porque era un tema social. Encontramos por ahí por dónde hacerlo, compramos la propiedad y desde el mismo momento en que se compra, pues fue etiquetada para que fuera para la Fundación Javier Marín, sin fines de lucro, por supuesto, con una colaboración intermedia. Se hizo después una entrega oficial a la fundación bajo un convenio de usufructo legalmente por 20 años. Y bueno, es así como la fundación empezó a hacer una inversión importante en la habilitación del espacio, en la concepción del propio centro como un centro cultural. Pues la verdad es que yo prácticamente cuando les entregamos la fábrica fue 2020, cuando llego pues ya llevaban un avance impresionante en restauración porque el dinero que le prestaban al municipio se les regresó y con eso pudieron invertir para poder habilitarlo. Un edificio, cualquier casa necesita reparación, un edificio de más de 120 años, por supuesto que necesita mucho mantenimiento, necesita mucha gestión.
y Javier Marín ha logrado dar confianza a la gente que apoya. Somos un espacio que funciona, pues sí, el espacio es municipal, pero afortunadamente o desafortunadamente no tiene un apoyo fijo de parte del municipio. Creo que es ventaja en su mayoría, porque si no, no podría ser como un espacio más neutral, que ahora lo es, independientemente de qué gobiernos vayan y vengan. Nos han apoyado, ha habido un apoyo importante del gobierno municipal, de los que han pasado desde cuando se compró, del que siguió y el de ahora, del gobierno del estado también, porque facilita esa posibilidad, ¿no? El espacio sigue siendo público, es un espacio de todos. Cualquier dinero que el gobierno o estado invierta, por supuesto que es mucho más fácil poderlo invertir a que si fuera un espacio de un privado, aunque sea una fundación, ¿no? Entonces es mucho más fácil poder justificar en estos procesos administrativos cualquier inversión que se haga en obra pública, aunque debo decir que la mayor parte de inversión hasta ahora, que ya está mitad y mitad, digámoslo así, la mayor parte había sido de la iniciativa privada, es decir, de ciudadanos que de manera generosa han confiado en el proyecto, no solo por el proyecto en sí mismo, sino por quien lidera el proyecto, que es Javier Marín, ¿no? Que finalmente Javier Marín ya es un artista consolidado, con mucha trayectoria, con mucho éxito, que tiene una vida hecha en Ciudad de México y en otras partes donde él anda, y que regresa a su ciudad natal, que venga, que tú lo veas limpiando a veces telarañas o quitando cosas. Por supuesto que eso pues te motiva a los que somos de aquí. A mí personalmente me motiva y me compromete a seguir haciéndolo, aunque hay mucha gente que también hay quien no cree en el proyecto, quien dice que es un proyecto que hace dinero. Yo digo, díganme dónde, porque yo veo como cada que viene Javier tiene que estar poniendo para una cosa, que si ya la techumbre, que si ya esto, que si ya lo otro, pero es la desconocimiento del proyecto. Pero también veo como mucha otra gente viene y se suma, ¿no? Yo quiero ser voluntario y nos da su tiempo. Tenemos programas de servicio social, tenemos mucha gente que quiere ir a ayudarnos. El proceso de montaje de una exposición, pues muy difícilmente tienes la posibilidad de vivirlo de manera tan directa. A quien le interesa el área, pues ese es un área de oportunidad. Lamentablemente, pues no tenemos como un tema de pago, pero sí de la experiencia de poderlo hacer, ver de la mano de expertos, de los artistas, de gente que es curadora en museos de Ciudad de México. Pues claro que es toda una experiencia, o la sola experiencia de poder guiar a un grupo de niños a que conozcan la magia del espacio. Es un edificio muy bonito, es un edificio emblemático que marcó la vida de mucha gente alrededor. Entonces, y con esta visión creativa de Javier, con esta visión no solo de creativa, sino de calidad de exposiciones, porque yo entiendo que los europenses necesitamos espacios para mostrar lo que hacemos, pero también necesitamos espacios para ver lo que también tiene una trayectoria ya consolidada, y lo que busca el Centro Cultural, más que ser un espacio para los creadores locales para poder exponer, es un espacio de encuentro para poder también compartir las experiencias de creadores ya consolidados, que permitan también enriquecernos, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos abierto poco a poco el espacio también a la participación más comunitaria, es decir, de creadores locales. Sin embargo, hay áreas que son mucho más tardadas, y el área de las artes plásticas, de las artes visuales, para exponer, todo el mundo quisiera exponer en la fábrica de San Pedro, y a mí me da un poco de pesar decirles que hasta el momento no, porque va un proceso complejo todavía. La fundación lo tiene muy claro, hacia allá va a llegar en algún momento, pero como está habilitando todo el espacio, acabando, tenemos 3 años abiertos al público. La verdad es que ha sido un proceso muy corto para el crecimiento tan grande que ha tenido, el reconocimiento. Cuando tú oyes que viene la gente de otras partes simplemente a ver el trabajo de Javier, el trabajo de Mauricio Rocha, que es el arquitecto que está haciendo la restauración, que hizo el proyecto maestro justamente de restauración de las bodegas de algodón, que es un arquitecto reconocido que trabajó en la casa de Diego Rivera de la Nahuacali, en casa de Oaxaca. Por supuesto que hay mucha gente que reconoce ese trabajo y viene a ver, solo por el hecho de saber de la fábrica, más la historia propia de la fábrica, del acervo tan grande que tiene industrial. Somos de las pocas lugares en el mundo de una fábrica textilera que tiene tanto bagaje, ¿no? Porque casi todas estas fábricas tienen la construcción, pero no tienen la herramienta. Nosotros tenemos máquina de 1906 que funciona. Tenemos cosas que están ahí y que las puedes ver y darte idea de cómo funcionaba toda esta parte textilera que fue tan importante para Europa, y que en muchos otros lugares no lo tienes,
por supuesto que es una joya tenerlo acá y tenerlo de la mano de los expertos, pues el avance en 3 años ha sido grande, no solo gracias a Javier, hay mucha gente de la fundación, del mismo equipo de Javier, la misma directora de la fundación, el vicepresidente, gente que tú los ves que, bueno, Javier tiene una querencia de su infancia aquí, quizás los mejores años que uno guarda en su memoria son los de la infancia. Javier tiene muy buenos recuerdos de su infancia y siempre, donde quiera que va, lo menciona, de dónde es y lo que recuerda. Pero por supuesto que la gente que no es de acá y que viene con él, también se ve la pasión que le pone en el espacio y eso a los que somos de Uruapan pues nos compromete mucho más a trabajar de la mano, a sumar en la posibilidad de nuestros alcances, ya sea con trabajo, con un comentario, con la visita y evitando los comentarios negativos, que seguramente no todo es perfecto, pero créanme lo que es un proyecto que tiene mucho para dar a la ciudad, que se le ha puesto el corazón, que se le ha puesto mucho recurso gestionado de mucha gente, no solo de una institución pública, que hasta ahora ha llegado más, el gobierno del estado ha apoyado mucho, pero es reciente, ¿no? Y bueno, el tema de la gestión por la confianza de la propia figura de Javier Marín, pues por supuesto que da orgullo poder trabajar con él y da mucha satisfacción seguir poniendo el granito de arena, disfrutando lo que más disfruto, que es estar con mis hijos, pero también contribuyendo con mi ciudad, porque sé que el proyecto a la ciudad puede contribuir mucho, a los creadores y artistas locales también, en la medida que el espacio va creciendo y también va afianzando su propia estructura. Pues fíjate que no, yo siempre he sido como muy tratando de no hacerme ideas que no, sentirme mal, siempre como que me pongo metas a corto plazo. Si no lo logro, lo intento, vamos, damos vuelta a la hoja, hay que seguir al siguiente. Porque a veces hay gente que se plantea una meta muy clara y la trata de conseguir, pero hay muchas cosas a los lados que te impiden conseguirla y cuando no lo consigues sí tienes una frustración muy grande. Yo la verdad es que trato con mucho ahínco de hacerlo. Un caso concreto, por ejemplo, yo quería hacer mucho ser mamá, ya soy grande, y deseaba mucho hacerlo y lo intenté, sí, por casi 2 años y medio. Cuando lo intenté era mi última oportunidad, ya me había puesto mi límite. Si no es hasta ahí, no lo voy a hacer más. Y mira, afortunadamente se me dio, pero también no soy de casarme con ideas. Creo que las cosas, está bien tener objetivos claros de dónde quieres ir. Hay muchas cosas que me gustaría que hubiera en la ciudad, pero creo que el no casarme con una sola idea te permite como ir viendo, más bien estar a la expectativa de lo que sucede, de las oportunidades, de los momentos, las situaciones cambian. Entonces creo que eso me permite vivir tranquila y si hoy muriera diría, hice lo que tenía que hacer, tranquila y no me quedé con ganas de hacer. Quizás uno de los temas que me hubiera quedado es eso, de ser mamá, siempre lo hubiera buscado, y si no era bajo una vía biológica, a lo mejor hubiera sido bajo otro esquema que siempre lo he tenido en mente, que es el tema de la adopción, que son cosas que sí me gustaría cambiar, me gustaría que fuera mucho más fácil el tema de una adopción, porque hay muchos niños que lamentablemente en esta descomposición social, pues es parte de eso, ¿no? Que no viven el cariño de una familia y que también las instituciones, por seguridad quizás, pero no damos la apertura para poder ser más solidarios con esa generación tan vulnerable que son los niños y los jóvenes. Quizás eso sería algo que me gustaría más, como ayudar en el tema de que pueda ser más fácil un proceso de que volvamos a vivir un poco más tranquilos y a preocuparnos por el otro. Eso es algo que siempre traigo en mente, quizás es de mis objetivos y que al menos en lo que me toca trato de llevar una vida lo más tranquila, lo menos complicada con los demás vecinos y al menos vivir en paz, ¿no? Pero creo que eso es algo que tenemos que hacer todos. Sí trato de dar mi mayor esfuerzo en lo que hago y en lo que estoy. No siempre lo hago correctamente, pero al menos el intento está. Lo que nos hace falta nuevamente es cómo encontrarnos como sociedad, cómo preocuparnos por el otro, cómo no le cambiaré ese sentido de no de que hemos obtenido al paso del tiempo, ay, qué bueno que le pasó al vecino y no a mí, ¿no? El cómo si nos empezamos a preocupar, cómo empezamos a ser más solidarios. Yo me acuerdo en mi infancia que sí lo éramos, si algo le pasaba, al menos en mi cuadra con los vecinos, si algo le pasaba al vecino, ahí estábamos todos ayudando. Hoy no, hoy si le pasa algo al vecino, todos nos metemos y no, mejor no te metas. Eso le quité a Europa, el no preocuparse por los demás, el no enterarnos, el no ser tan curiosos del otro, porque lo que le pasa al vecino tarde que temprano también te va a volver a ti.
y el estarnos deshumanizando, el no conocer al otro, el no saber quién es tu vecino, creo que eso es parte de lo que yo le quitaría a Europa. Sí ha tenido un crecimiento importante, tiene un desarrollo importante, pero el dejar de preocuparnos por quién es el que está al lado de mí o conocerlo, ay, no, porque no sabes ni quién es, creo que eso es algo que me gustaría como decir, sabes que no, aquí todos vamos a conocernos y ese sería el superpoder, decir, volvemos a preocuparnos por el otro.